tema de BAT, que es la intervención, es el tratamiento breve de activación conductual para la depresión, ¿sí? Si alguien va teniendo alguna pregunta o alguna duda en el transcurso de la presentación que les he preparado, pueden por ahí levantar la mano y yo hago una breve pausa. Entonces, permítanme que comparto el material que preparé. Ustedes me avisan si por ahí sí se puede ver. Sí. Entonces, BAT es una terapia, un tratamiento como tal que tiene ciertos pasos bastante marcados y sesiones también específicas para poder ayudar a una persona que se encuentra en un estado depresivo a poder poco a poco salir de este episodio. ¿Está bien? Es un tratamiento breve, es bastante eficaz y bueno, la evidencia respalda eso, así que mejor aún. Ahora, antes de poder quizá ahondar un poquito más en el tratamiento, necesitamos poder identificar qué es depresión, ¿sí? Hoy en día se utiliza mucho la palabra depresión constantemente, pero no necesariamente significa que la persona está pasando por esto, ¿sí? Por ejemplo, no sé, hoy me desperté, ay, un poquito cansada, un poquito triste, y alguien me pregunta, Jamie, ¿cómo estás? Y yo le digo, ay, no, estoy deprimida. Y en realidad no. La depresión es un estado que tiene que cumplir ciertos criterios de diagnóstico en tiempo y en síntomas. ¿Está bien? Entonces vamos a clarificar un poquito mejor qué características o criterios nos dirían que esta persona sí está pasando un episodio depresivo y quizá lo que yo hoy estoy sintiendo no es depresión, sino estoy sintiendo tristeza porque puede haber algo en mi entorno externo o interno que quizá está generando la activación de esta emoción. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que hay 9 criterios según el DSM-5, que es el manual que se utiliza para el diagnóstico de trastornos de salud, bueno, temas de salud mental, ¿sí? Entonces, de estos 9 criterios que pueden ver en la pantalla, para decir que una persona está en un episodio depresivo, necesitamos mínimo poder reconocer 5 o más síntomas presentes en las últimas 2 semanas de la persona, ¿ok? Entonces, bueno, 5 más de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y representan un cambio de funcionamiento previo. Es decir, no solo hay la presencia de estos 5 o más criterios, sino que también empezamos a ver que hay una afectación en el funcionamiento de la persona, en el ámbito social, en el ámbito personal, en el ámbito pareja, trabajo, estudios. Vamos a ver que no está haciéndolo igual, no es la misma productividad, no tiene la misma motivación o el mismo disfrute de las actividades. Al menos uno de los síntomas es estado de ánimo depresivo o pérdida de interés o de placer. Entonces, uno de los primeros criterios es estado de ánimo deprimido de la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva o de la observación por parte de las otras personas. La disminución de la importancia del interés o del placer por o casi todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días. Entonces, vamos a ver a la persona de forma más continua durante el día o gran parte del día, durante estas últimas 2 semanas, con este ánimo más de tristeza, de desánimo, de desgano, con una disminución bastante marcada de la falta de interés o de disfrute de aquellas actividades que yo antes hacía y me veían feliz, me veían motivada, con muchas ganas de poder hacerlas o mantenerme en esta actividad, pero ahora en realidad ya no disfruto tanto, no tengo tantas ganas de poder repetirlo o de involucrarme en estas actividades o relaciones. Lo otro es la pérdida importante de peso sin hacer dieta
o el aumento de peso o disminución del apetito casi todos los días. ¿Sí? Sabemos que en especial una de las emociones que aparece en la depresión, que es la tristeza, puede afectar nuestro apetito, ya sea elevándolo, lo que hace que quizá aumentemos el consumo de alimentos y por lo tanto subamos de peso, o disminuyendo el apetito, por lo tanto también nos dificulta en poder comer como quizá lo haríamos normalmente. Vamos a ver que también en un estado depresivo se va a ver afectado el sueño. Entonces vamos a tener insomnio, es decir, nos va a costar conciliar el sueño, o hipersomnia casi todos los días, es decir, me va a costar conciliar el sueño o voy a tener mucho sueño, no solamente durante las noches, sino durante el día y quizá por allí me puedo pasar todo el día o todo el tiempo que para mí sea posible durmiendo. Vamos a ver una agitación o retraso psicomotor casi todos los días. Por ahí quizá esta lentitud en los movimientos, al hacer las cosas, esta letargia en las actividades. Fatiga, pérdida de energía casi todos los días, pensamientos asociados a la inutilidad, sentimientos asociados a la culpa, pero de una forma muy excesiva, que quizás si escuchamos a esta persona hablar, vamos a decir, pero Jamie, no es tu culpa, o ¿por qué piensas de esa manera? Vamos a ver que es como muy excesivo o inapropiada. Casi todos los días, de la misma forma, va a haber una disminución de la capacidad para pensar o para concentrarnos o para tomar decisiones casi todos los días también. De hecho, si hay este cansancio, esta letargia, esta fatiga, va a haber también una afectación en nuestro nivel de comprensión, de atención. Yo no voy a retener la información de la misma manera porque estos criterios están afectando también parte de mi memoria. Y bueno, pensamientos de muerte recurrentes, eh, no solo no solo miedo a morir, sino que también ideas suicidas. eh, me gustaría dormir y no volver a despertar, me gustaría, quizá literalmente lo pueden pensar o decir, me gustaría morir, muchos pensamientos asociados a la muerte como la solución quizá del malestar que puede estar sintiendo. Y en algunos casos esto puede llevar a intentos de suicidio o a llevar un plan específico para que esta conducta se dé, ¿sí? Entonces, si una persona durante 2 semanas o un poco más presenta 5 de estos criterios o más, vamos a decir que está en un episodio depresivo, ¿ok? Y vamos a ver si este episodio depresivo es leve, moderado o grave. Según esto también es la intervención y el acompañamiento y la supervisión. Entonces, vamos avanzando un poquito más, ya teniendo quizá las características de la depresión. Vamos a ver que el alcance de la problemática de este estado de ánimo depresivo en el tema de salud mental es bastante fuerte. ¿Sí? La depresión es uno de los cuadros psiquiátricos de mayor prevalencia, siendo un 20 o 25% que padecen las mujeres y de un 7 a un 12% en los varones que experimentan depresión clínica en algún momento de sus vidas. Ahora, algo que tenemos que tener presente es que estos datos estadísticos parten de consultantes, de personas con este diagnóstico que han acudido a una intervención y bueno, se ha hecho esta especie de censo para saber más o menos la población. Y es por eso que quizás se ve más que en la población de mujeres hay más casos que en la población de varones. ¿Cuál es la diferencia de eso también? Es que si observamos en nuestro entorno o en nuestra vida, usualmente quien va a pedir un poquito más de ayuda asociado a temas de salud mental son más las mujeres que los hombres, ¿no? Y es por eso que quizás se ve también una disminución en estos números, pero si observamos a nuestro alrededor, posiblemente este número o este porcentaje aumentaría. La Organización Mundial de la Salud prevé que en el 2020, por ahí estamos un poquito atrasados con la información, pero la depresión será la segunda enfermedad a nivel mundial en cantidades de afectados. Ahora,
En el 2020 nosotros tuvimos la pandemia, lo que incrementó muchísimo los casos y las problemáticas de salud mental, siendo justamente los cuadros de trastornos del ánimo como la depresión o la ansiedad que se fueron a un pico bastante elevado, ¿no? Se trata de un cuadro que provoca un daño funcional comparable al de muchas enfermedades médicas graves. Y se puede mostrar en algunos casos quizá más perjudicial que el cáncer, la diabetes, la artritis, en cuanto al deterioro del funcionamiento, es decir, de cómo la persona funciona en su entorno y consigo misma también. ¿Ok? Al menos el 50% de los pacientes que se recuperan de un episodio inicial de depresión padecerá un nuevo episodio, es decir, alguien que ya ha tenido un episodio depresivo tiene mayor posibilidad de volver a ingresar a un segundo episodio, pero no necesariamente es que, no sé, hace un mes estaba en este episodio y el siguiente mes ingreso. Esto puede ser relativo en el tiempo, en el manejo de las problemáticas que pueda haber en su ambiente y también del soporte que pueda tener en su entorno. Para aquellos con más de un episodio, la probabilidad de un nuevo episodio alcanza cerca del 80%. La medicación que se puede utilizar como los antidepresivos no logran curar a largo plazo esta problemática. Sus efectos benéficos no persisten cuando se cesa su administración. Y esto también es importante tenerlo en cuenta porque, claro, la medicación en un episodio depresivo puede ser de mucha ayuda para el consultante, pero si solamente hay la medicación y la persona no aprende o no tiene herramientas para prevenir un episodio, lo más probable es que si aparece algún otro evento que genere mucho malestar y que yo no sepa cómo transitarlo, pues se reactiva otro episodio. Es por eso que se sugiere que si yo estoy pasando por algún problema de salud mental, sí, posiblemente requiera de medicación, de un tratamiento farmacológico, pero al mismo tiempo necesitaré un tratamiento terapéutico para aquí aprender herramientas necesarias. Eh, bueno, a lo largo de la historia y de las intervenciones que se han podido ir trabajando e impartiendo a favor de la salud mental, vamos a ver diferentes psicoterapias, pero aquí están las que tienen un soporte empírico, es decir, que tienen investigaciones en nivel de qué tanto pueden funcionar para trabajar un episodio depresivo. No estamos por ahí las terapias cognitivas, la terapia conductual, que es la que nosotras vamos a ver ahora, el sistema analítico cognitivo, etc. Entonces vamos a ver diferentes tipos de intervenciones, cada una tiene de hecho beneficios, características, y vamos a ver un poquito más de por qué va, quizá es una mejor alternativa también. Lewison conceptualizaron a la depresión como asociada a una reducción de eventos agradables y un incremento de interacciones persona-ambiente de forma desagradable. Entonces, acercándonos un poquito a lo que busca trabajar la intervención breve de activación conductual para la depresión, es que literalmente nosotros vamos a acercar a una persona mediante conductas a resultados que puedan ser beneficiosos y agradables. Y estos resultados poco a poco van a generar mayor motivación y regulación en el estado de ánimo depresivo para llegar a una estabilidad. En la teoría conductual que trabaja y estudia la depresión, y es una de las primeras teorías que va viendo esta problemática, menciona un poquito que la depresión se desarrolla y se mantiene cuando el refuerzo de la conducta saludable quizá no es inmediato y es inconsistente. Además, si el castigo de esa conducta saludable es inmediata y consistente. El refuerzo de la conducta depresiva es inmediato y consistente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿cuál sería una conducta saludable? Yo empezar a salir a correr, ¿sí? Yo decido que voy a salir a correr. Entonces, de hecho, ¿qué cosa es un refuerzo? Pues todo aquello agradable que la persona pueda recibir después de realizar esta conducta o durante estar realizando esta conducta. Entonces, yo salgo a correr
Y quizá un refuerzo agradable sería que me digan, ay, Jamie, qué genial que salgas a correr, me alegro un montón por ti, ay, no sé, qué lindo se te ve la ropa deportiva, ay, te vas a sentir mucho mejor que físicamente, etc. Estos pueden ser refuerzos externos. Refuerzos internos que quizá yo no sé, con el tiempo me siento un poquito más con energía, que vea resultados físicos quizá, disminuye el nivel de cansancio después de la sudoración, cuando me ducho me siento con esa sensación de, ay, qué alivio, qué frescura, qué sé yo. Pero ¿qué pasa si yo salgo a correr, ¿sí? Y no hay ningún refuerzo. Es decir, nadie me dice nada, yo salgo a correr y por allí en realidad no me agrada tanto porque luego llego y no sé, quizá como castigo aparece que me empieza a doler las piernas, me empiezan a doler los tobillos de forma inmediata, ni bien empecé a correr. Y, y luego eh, dejo de correr, ¿sí? Ya no salgo. eh, y quizá ahí empiezo como a sentirme triste de pucha, no, ya no quiero correr, prefiero ya no salir. Y me quedo en casa. Y no sé, viene mi hermana y me dice, ay, mejor, Jamie, que ya no salgas, mira, luego terminas con todos tus dolores. Em, y no sé, yo lo pienso y digo, pucha, sí, pues no, ya no me duelen ya no me duelen las piernas, además ya no me arriesgo de salir y que, no sé, en la calle me puedan robar, etcétera. Entonces, una conducta que pudo haber sido efectiva y que me pudo haber beneficiado física y emocionalmente, no tuvo refuerzos y por lo contrario, la conducta no tan efectiva, que es quedarme en mi casa, en mi cama, sin hacer nada, sí tuvo algún tipo de atención y refuerzo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que en un estado depresivo o ingresando a un episodio depresivo, van a haber conductas que la persona antes hacía constantemente, pero en un episodio depresivo estas conductas van a ir disminuyendo y desapareciendo. Lo que buscamos en esta intervención de activación conductual para la depresión es incrementar conductas para que el estado de ánimo mejore y haya una recuperación. Entonces, la teoría conductual de la depresión es difícil asegurar qué causa la depresión y esto también es importante tenerlo presente porque no es una misma razón o un mismo motivo que hace que yo entre en un episodio depresivo. Pueden ser diferentes factores, ¿ok? Y quizá hace un año yo estuve en un episodio depresivo por, no sé, por la pérdida de un familiar, ¿sí? Y este año quizá estoy en un segundo episodio depresivo, pero no necesariamente es por lo mismo. Puede ser por alguna otra situación que esté ocurriendo. Entonces, puede ser una experiencia traumática, un cambio vital significativo. En experiencias traumáticas podemos hablar de, no sé, el tema de haber sido víctima de algún tipo de abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual, algún evento muy impactante como, no sé, me robaron, pero ese robo fue con muchos episodios de violencia, de agresión. eh, Fui víctima de un secuestro, cambios vitales significativos, no sé, por ejemplo, me voy a mudar de país, ¿sí? Porque ya no voy a seguir aquí, conseguí otro trabajo y claro, puede ser beneficioso, pero al mismo tiempo ese cambio va a ser quizá, me puede marcar mucho el hecho de me voy a casar y que esto puede ser algo muy bueno para mí, pero al no tener quizá muy buenas herramientas de cómo manejar este despego de mi familia puede generar también un efecto de un episodio depresivo. La predisposición genética también es un factor que predispone a las personas a poder padecer algún episodio depresivo en algún momento de su vida, sumado a estresores del ambiente. ¿Sí? Ciertas formas de afrontamiento a corto plazo pueden sostener la depresión en el tiempo. La depresión resulta en un patrón de conductas que pueden ser modificados. ¿Sí? Digamos, yo, Jamie, sí, estoy en un episodio depresivo e imaginemos que Paola también al mismo tiempo está en otro episodio depresivo.
Pero las características o las conductas que nosotros tengamos en este episodio no necesariamente van a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque somos personas diferentes, con una historia de vida diferente, un contexto quizá diferente, ¿ok? No necesariamente vamos a pasar los mismos síntomas o vamos a tener los mismos criterios de diagnóstico que veíamos al inicio. La depresión resulta en un patrón de conductas que lo que busca el tratamiento VAP es justamente poder modificar estas conductas. Entonces, ¿qué condiciones cuando buscamos un tratamiento para una persona que está en un episodio depresivo, qué necesitamos tener presente de este tratamiento para que sea eficaz y que yo sepa que esto me va a ayudar? Y más aún en la Latinoamérica, que lamentablemente el acceso a la intervención en problemas de salud no son tan accesibles por el tema de costo, por el tema de distancia o la sobrepoblación que hay, que no permite tener estos espacios adecuados. Entonces, ¿qué condiciones debe cumplir una terapia? Bueno, que sea eficaz en la fase aguda de esta problemática, ¿sí? Que tenga un bajo índice de recaídas, es decir, una vez habiendo pasado el tratamiento, que hayan bajas posibilidades de que yo vuelva a tener una recaída, que tenga un bajo costo, ¿sí? Y que también en el tiempo no demore tanto, ¿ok? Su sentido es que en condiciones idénticas sean preferidas las teorías más simples. Cuando dos teorías tienen las mismas consecuencias, debe preferirse la teoría que postule la menor cantidad de entidades, de tiempo, de costo, ¿sí? La menor índice de recaídas, etc. ¿Y esto por qué? Porque como hemos visto en la segunda, tercera ficha, hay diferentes terapias e intervenciones para la depresión, pero ¿cuál quizá sería la decisión más efectiva? Aquellas que puedan cumplir más de estas características. Entonces, en otras palabras, la cantidad de energía y tiempo dedicada a una actividad depende del grado de refuerzo que ésta nos provee. Aumentar refuerzo o disponibilidad aumenta el tiempo y energía dedicado a esta conducta, ¿sí? Hasta aquí, preguntas, dudas. A ver, creo que hay mensajitos. Denme un segundo, por favor. Muchas gracias. Listo. Bien. Preguntas, dudas. ¿Qué terapias tienen mayor eficacia en los tratamientos? Decía aquí. Podemos verlo, por ejemplo. Lo veíamos en esta primera parte. ¿Sí? La terapia cognitiva, la terapia de activación conductual, que es la que vamos a ver ahora, el sistema de análisis cognitivo-conductual, ¿sí? Que es la terapia cognitiva conductual, TCC, las terapias interpersonal, la terapia de resolución de problemas, terapia de automanejo, son las que mayor evidencia tienen en la efectividad. Una evidencia moderada es la terapia de aceptación y compromiso, la terapia conductual de pareja, la terapia enfocada en emociones, la terapia psicodinámica breve. ¿Sí? Entonces, estas 3, 6, 12, 12 modelos de intervención tienen evidencia en la eficacia y resultados de un paciente con un episodio o cuadro depresivo. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a buscar en estos tratamientos es ver cuál cumple más o la mayoría de estos criterios para que sea un beneficio con un mayor impacto, con un mayor aprendizaje en el paciente, con un trabajo en la prevención de recaídas, en lo posible un bajo costo y también en menos tiempo. ¿Sí? Entonces, los modelos que parten a trabajar ahorita, que es la activación conductual, en específico BAT, ¿sí?
es lo que vamos a ver ahora. Entonces, VA y VAT son similares, pero no es lo mismo. Activación conductual y el tratamiento para la activación conductual tienen ciertas diferencias. Bueno, ambas tienen mismas raíces teóricas, ambas buscan un abordaje funcional e ideográfico, ambas trabajan focalizándose en los valores de las personas, en aquello que es valioso, importante, y ambas buscan trabajar un cambio de afuera hacia adentro. Los elementos más comunes son los que están presentes. ¿Qué es lo que hace la diferencia quizá? Y en realidad la diferencia entre VA y VAT son muy pequeñas, y es que, por ejemplo, VA, activación conductual, en la intervención va a incorporar muchos más espacios de análisis funcional de cada conducta, ¿sí? Y herramientas para trabajar e intervenir en la rumia, en estos pensamientos que se repiten una y otra vez. VAT se enfoca exclusivamente y solamente en trabajar la activación conductual. Va a buscar conductas, ¿sí? Ahora, uy. Ahora, no significa que VAT no se pueda asociar a otros modelos y trabajar a la par. Sí, pero estas serían las diferencias, ¿ok? Entonces, Carr menciona, bueno, la clave para cambiar la forma en la que la gente se pueda sentir es cambiar las cosas que hace. Y la activación conductual es un proceso gradual que buscamos que la persona de menos conductas, es decir, o de cero conductas que pueda estar teniendo, cero conductas placenteras que pueda estar teniendo ahora, poco a poco vaya incrementando conductas placenteras y de motivación. Entonces, el objetivo del tratamiento es aumentar la disponibilidad de refuerzos para las conductas saludables. Ahora, antes de yo continuar con esto, me gustaría saber qué tanto conocemos de lo que es un refuerzo positivo, refuerzo negativo. ¿Tenemos más o menos idea? Algunos sí, quizá algunos no. Me gustaría quizá para parar un momentito a explicarles sobre esto. Pueden escribirlo por el chat o si no hay una respuesta, asumo que sí conocemos. Ok, por ahí Flor menciona que sí, Daniela también sabe lo que son los refuerzos, Alonso también. Ok, entonces por ahí voy continuando, ¿sí? Entonces, ok, entonces el objetivo es aumentar la disponibilidad de la persona que entre en refuerzos asociados a conductas que sean saludables para el paciente. Entonces, nosotros como terapeutas vamos a ir ayudando al paciente a reconocer el efecto que tiene cada conducta que está haciendo ahora en su ambiente, pero también en su estado anímico, ¿ok? A alinear las conductas con los valores personales. También vamos a ayudarlos, uno, a clarificar qué es aquello valioso para ti y cómo lo que estás haciendo te acerca o te aleja. Y esto por aquí está como asociado a lo que vemos en AC, en la terapia de aceptación y compromiso, que son los valores. Una vez clarificado esto, vamos a ir construyendo con el paciente metas, desde muy pequeñitas a más. Vamos a ir observando e identificando qué cosa es un obstáculo, qué cosa interfiere para que la persona pueda tener o realizar estas conductas que sabemos que van a ser beneficiosas, y vamos a trabajar para eliminar esto. Entonces, vamos a buscar incrementar conductas saludables de forma gradual e ir reemplazando, y bueno, estas conductas saludables, reemplazarlas, mejor dicho, evitar que se den estas conductas evitativas que no tienen ningún tipo de refuerzo. Uno de los primeros pasos que nosotros como terapeutas vamos a hacer para la intervención de estos consultantes, porque en VAT se considera que hay como un tiempo para la intervención de todos estos pasos que vamos a ir siguiendo. Y según la terapia breve,
justamente por ser breve, es un lapso promedio de 10 sesiones, ¿sí? Pueden ser una más, dos más, pero suele ser como en ese tiempo de sesiones para nosotros haber intervenido en la depresión y ya encontrar resultados efectivos y trabajar al final en la prevención de las recaídas. Entonces, en la primera parte al recibir a los consultantes en nuestro espacio, va a ser poder iniciar una evaluación. Vamos a evaluar cuáles son estos criterios que está presentando, ¿sí? Cuáles son estos síntomas del paciente. Vamos a evaluar su historia de vida, pero sobre todo nos vamos a enfocar en la historia de este último tiempo y los antecedentes que puede estar pasando y que puedan ser justamente los activadores de este malestar. Luego, lo que vamos a ir trabajando es la psicoeducación. Vamos a informar qué es una depresión, cuáles son los criterios que nosotros estamos considerando para decir que él o ella está en un episodio depresivo, y al mismo tiempo le vamos a hacer la presentación de la terapia de BAT, ¿sí? Vamos a hacer la presentación de este tratamiento breve que tiene el objetivo directamente en trabajar activamente en las conductas. Y al mismo tiempo también vamos a buscar un consentimiento informado donde bueno, tiene el objetivo de ser eso, de yo accedo a ingresar a este tratamiento sabiendo que voy a tener que realizar conductas que me muevan hacia el cambio. ¿Ok? ¿Cuáles son los procesos? Bueno, vamos a ir reconociendo las áreas vitales de la persona, cuáles son aquellas áreas donde la persona eh, está rodeada, ¿no? Es el área familiar, el área social, quizá el área deportiva, el área profesional, el área trabajo. Sí, vamos a reconocer estas áreas vitales, qué es lo valioso de estas áreas, qué actividades los conectarán allí. Vamos a hacer una jerarquía de la prioridad, ¿sí? De qué es más importante que lo otro. Y en base a eso vamos a empezar ya a generar objetivos, planificando pequeñas actividades que conecten a estas áreas vitales, a sus valores, ¿sí? Vamos a estar generando constantemente acuerdos de cumplir estas actividades planificadas, pero al mismo tiempo también generando acuerdos para involucrar a otras personas de ser necesario, y en algunos casos ayuda un montón que haya el acompañamiento de algún familiar, de algún amigo cercano o algún allegado específico. Y luego este automonitoreo para observar si esta conducta que estoy haciendo realmente me genera un refuerzo o no, no era como pensaba, o observar de si no tuve esta conducta, que fue lo que interfirió para que se realice. Entonces vamos a estar girando constantemente alrededor de. Ahorita, Tani, lo vemos un poquito más específico. Esto era como em, la introducción quizá. Entonces, la activación conductual es un proceso terapéutico que utiliza esfuerzos estructurados para aumentar la conducta que pongan al paciente en contacto con refuerzos ambientales y que produzcan mejoras en los pensamientos, en el humor y la calidad de vida en general. ¿Ok? Entonces, pasamos de esta parte psicoeducativa, ¿sí? Y vamos a ir al automonitoreo en las actividades cotidianas. Es decir, hacemos este recojo de información de la persona en esta primera evaluación, psicoeducamos sobre qué es BAT, cuáles van a ser los objetivos, generamos estos acuerdos, estos compromisos, y al mismo tiempo vamos a empezar a automonitorear cómo es el día a día de la persona para identificar qué actividades está haciendo o qué actividades no está haciendo. Las que está haciendo, qué tan reforzadores son o por lo contrario son un castigo para la persona. Sí, entonces en esta automonitoreo vamos a ir viendo, uno, el nivel de actividad que hace, cuántas veces lo hace, cómo lo hace y qué tanto disfrute y qué tan importante es para la persona. Vamos a ver qué tan relacionada esta conducta
está con su estado de ánimo. Lo mejora, lo disminuye, ¿sí? ¿Cómo afecta? Luego vamos a ver si hay o no la presencia de actividades agradables o importantes y que conecten con aquello valioso. Y vamos a ir planificando aquellas actividades que puedan reemplazar aquellas que no generan ningún beneficio para nuestro consultante. ¿Está bien? Entonces, el automonitoreo va a ser esto, va a ser ayudar al paciente a que identifique las actividades del día a día, qué tan efectivas, qué tan funcionales son o no, y por cuáles sí podríamos reemplazar. En otras de las sesiones, lo que vamos a intentar clarificar con nuestro consultante, uno, identificar cuáles son esas áreas vitales en las que la persona transita o con la que se relaciona, y dos, qué es aquello valioso, cuáles son sus valores en cada una de estas áreas. Por allí me dicen si estoy yendo muy rápido, por ahí me emociona un poco. Ok, entonces, para identificar qué son los valores como característica, desde el modelo de terapia, aceptación y compromiso, algo que vemos como valores no son estos valores sociales, que igual son bastante importantes como el respeto, la honradez, sino es aquello que es valioso, significativo y aquellas características o cualidades que quiero tener o que deseo que se tenga en estos espacios específicos de mi vida, ¿sí? Entonces, un valor es una dirección vital que refiere a las cualidades de acción. Un ideal respecto a la persona que quiero ser y la vida que quiero vivir. Los valores son cosas que las personas pueden hacer, no que se esperan de los demás, y los valores promueven conductas reforzantes, ¿sí? Por ejemplo, yo psicóloga, este es el área vital de mi vida, una de las áreas vitales de mi vida es mi profesión, yo como psicóloga. Pero, ¿qué es valioso para mí en esta área? Bueno, uno, ser una buena profesional, ¿sí? Por ahí si exploramos un poco más, ¿qué es ser una buena una buena profesional? Esto de, ok, poder ser una persona que ayuda a otros, ser una persona que también logre identificar sus propias emociones y que enseña desde el ejemplo al otro. Entonces, estas características, ser una buena profesional es ser la mejor terapeuta que yo pueda ser, ser una terapeuta honesta, ser una terapeuta, no sé, validante, ser una terapeuta respetuosa, ser una terapeuta con coherencia entre lo que desea y lo que hace, o lo que enseña y lo que hace. Estos son mis valores, ¿ok? Y a partir de estos valores, yo voy a generar objetivos. Y aquí tenemos que ver que hay una diferencia. ¿Está bien? Entonces, mis valores es esto. Yo quiero ser una buena profesional. Y entiendo que para ser una buena profesional necesito tener ciertos conocimientos y en mi caso, poder seguir preparándome en aquellas herramientas que me ayuden a mí a trabajar e intervenir con mis consultantes. Y desde mi experiencia personal, pues las terapias con evidencia científica son las que yo busco. Entonces, quiero ser una buena profesional y de aquí nace un objetivo. Quizá iniciar mi especialidad en la terapia de aceptación y compromiso. De aquí pueden hacer otro objetivo. Eh, Llevar este protocolo de activación conductual breve para la depresión, que es VA, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia en esto? Es que los objetivos nos encaminamos, lo hacemos, yo llevo el curso, el entrenamiento, llevo la especialidad que me puede durar cierto tiempo, 1 año, 2 años, pero la termino y ahí queda. Mi objetivo cumplido, no hay más. Pero lo que permanece en el tiempo es esto, ser una buena profesional. Y este valor es lo que me va a seguir trayendo diferentes objetivos. ¿Ok? ¿Se entiende por allí? Y esto es importante para
para poderle clarificar a nuestros pacientes la diferencia de los valores con los objetivos, porque a veces pueden haber estado tan enganchados en que en un objetivo yo quería lograr esto y como no lo lograron, hay este derrumbamiento emocional, pero si les hacemos notar que lo que los motivaba a querer esto era un valor, podemos conectarlos a ver que pueden haber otros caminos. A ver, si hay una pregunta. Si el consultante me dice que no tiene motivación y ya no le importa nada y que por eso no es capaz de conocer o pensar sus valores, ¿qué se podría hacer? Algo que se trabaja en esta segunda o tercera sesión es la psicoeducación. Y desde VAP, o una de las creencias específicas en esta intervención es que no necesitamos la motivación para hacer cosas, ¿sí? Para hacer esta intervención no necesitamos que el paciente esté motivado, necesitamos que las haga. ¿Por qué? Porque esa motivación no va a ser en el inicio. Poco a poco, en esa constante repetición de las conductas que sabemos que son valiosas y que lo conectan con sus valores, es donde va a ir encontrando la motivación. Y esto es bueno que se lo clarifiquemos para decirle, genial, yo no necesito que estés motivado, yo solo necesito que decidas iniciar el tratamiento desde esta modalidad. Y poco a poco, si elegimos adecuadamente las conductas, vamos a ver que esa motivación aparece en el camino. ¿Ok? Y claro, por ahí en algunos, en especial en cuadros depresivos más marcados, más fuertes, que están arraigados en el tiempo, sí les va a costar un poquito más identificar qué es aquello valioso en su vida, pero siempre va a haber algo. ¿Sí? Quizá hay diferentes áreas en su vida y le cuesta identificar de todas, pero basta que encontremos una, dos, ya podemos empezar por allí. ¿Sí? No sé si Daniela por ahí pude como responder un poquito tu pregunta. Genial. Okay. Entonces, como les decía, la persona, estos son los ciclos vitales de las personas. Igual hay más, ¿sí? Depende de cada uno, pero estas son como las generales. Imaginemos que ustedes están sentados, creo que algunos estamos sentados en una silla, pero imaginemos que todos estamos en una silla, ¿ok? Y esta silla tiene 4 patas, ¿verdad? Entonces, imaginemos que cada una de estas patas es una de estas áreas vitales de nuestra vida. Una de mis patas es la parte de mi carrera, la parte profesional, otra de las patas son el área familiar, otra de las patas son el cuidado de mi cuerpo, de mi espiritualidad, otra de las patas son los espacios de recreación, de actividad física, ¿ok? Entonces, pero ¿qué pasa cuando quizá estas 4 patitas ahorita son las que me sostienen, pero qué ocurre si yo todos los días, a lo largo de mi vida, cuido solamente una de las 4? A esta una yo la limpio, le pongo estos protectores para la madera para que no se polille, estoy constantemente viendo qué refuerzos le puedo poner, la pinto, la cuido, la encero, etcétera. Pero todas estas no reciben mi atención. Y por ahí a veces como, bueno, le paso un trapito. Entonces, claro, con el tiempo, esta se mantiene fuerte porque está cuidada, pero estas se van deteriorando. Y quizá llega un día en el que yo me siento y esta patita, aunque haya estado muy cuidada, no me va a sostener porque estas otras 3 ya no aguantan más. Entonces, ¿qué pasa? Me voy a sentar y posiblemente, ¿qué ocurre? ¿Qué dicen? Por ahí, ¿quién me ayuda? Lo que va a pasar es que nos vamos a caer. Exacto. Y eso es muchas veces lo que nos conecta a un episodio depresivo. Si yo tengo diferentes áreas vitales, pero no las cuido adecuadamente o equilibradamente,
por más que solo me aferre a una, me va a llevar a un desequilibrio y muchas veces a un episodio depresivo. Entonces, esto es lo que también les explicamos a ellos, ¿ok? Mm, a ver. Entonces, vamos después de esto, después de haber clarificado las áreas vitales, los valores, les explicamos un poquito, yo utilizo esta metáfora de la silla, vamos a ir confeccionando una jerarquía. ¿Qué significa? Vamos a ir seleccionando actividades de manera creciente en nivel de dificultad, de la más fácil a la más difícil. Acciones que se ajusten a los valores elegidos, ¿sí? Que sean observables, que sean medibles en el tiempo, en la duración, las partes más pequeñas posibles. El éxito inicial en actividades pequeñas aumenta la confianza del paciente, aumenta la adherencia al tratamiento y aumenta la disposición para hacer más actividades desafiantes. ¿Ok? Entonces, planificación. Vamos a ayudar a la persona a romper con la tendencia a actuar según su estado de ánimo. Porque nuevamente por ahí, como decían en una de las preguntas, ¿qué pasa si no tengo motivación? Si mi estado de ánimo es decaído, desanimado, no quiero hacer nada. Bueno, vamos a moverlos a que ese estado de ánimo no va a decidir lo que hagas. Lo que va a decidir que hagas es tu ficha de planificación de actividades. Y sin motivación, aún así lo vamos a hacer. ¿Qué va a haber en esta ficha de planificación? El día, la hora, la frecuencia, cuánto va a durar esta actividad, ¿sí? Vamos a buscar que sea muy específico y vamos a identificar también, si tú haces esto, qué refuerzos en tu ambiente puedes encontrar. Las tareas graduales, ¿sí? Por ejemplo, con una pacientita, lo que yo estoy trabajando en una de las áreas vitales, es la parte deportiva. Para ella siempre ha sido algo muy importante, siempre ha sido una deportista bastante destacada, eh, pero por el tema académico, por el tema familia, por el tema se mudó de provincia acá a Lima, dejó de hacer esto, ¿sí? Y bueno, y otros factores deterioraron y llevaron a un estado depresivo. Entonces, una de las cosas que hemos programado, y para esto, ella podía hace unos años, por ejemplo, ella corría maratones de 15, de 20 kilómetros. O sea, yo por ahí llego a las justas a lo de los 5, pero ella se podía lanzar a correr en esta cantidad. Entonces, imagínense la expectativa de, ok, yo antes corría 10 kilómetros, a ahora, yo debería de correr. O sea, ok, yo estoy yendo a terapia, Jamie me dice que si realizo conductas, esto me va a motivar. Bueno, entonces voy a salir a correr. Pero allí tenemos que ser cuidadosos con la gradualidad. Yo no voy a mandar a esta paciente a correr los 10 kilómetros, menos 1 kilómetro, pero quizás sí puedo ayudar a la paciente a identificar una conducta específica. Ir al parque que tiene cerca y caminarlo. No necesito que corra, necesito que vaya al parque y que camine. Y por allí quizá podemos añadir que vaya con ropa deportiva. ¿Sí? Es como, no, pero Jamie, yo no quiero correr, no quiero salir. Ok, mira, no tienes que querer. Solo ponte la ropa deportiva. Si no quieres correr, no corres. El objetivo es ponerte la ropa deportiva, salir de casa y caminar hacia el parque. ¿Ok? Entonces vamos siendo como muy específicos. Y claro, este primer día quizá logra hacerlo, se va al parque, quizá ni siquiera lo rodea, llega y se sienta, pero al sentarse ve a, no sé, los niños jugar, ve la naturaleza, porque esto la conecta con la parte de provincia y es de la selva, ve como lo verdecito, las plantitas, ve a las personas, recibe el sol. Entonces, esto ambiental ya son reforzadores, ¿sí? Y por ahí quizá ve a otras personas correr, ve a algunas personas caminar alrededor de, entonces por allí encuentra otro refuerzo y algún tipo de motivación, ¿ok?
Por ejemplo, aquí en esta ficha de monitoreo, en esta hoja, vamos a ser muy específicos con la hora y vamos a intentar que sean hora por hora o máximo de 2 horas en 2 horas, en especial al inicio, ¿ok? Porque ahí necesitamos como observar muy bien las conductas que pueda tener. Entonces, para la 1 de la tarde, para las 3 de la tarde, para las 4 de la tarde, ¿qué actividad? Almorzar con compañeros del trabajo, el nivel de disfrute que crees que que has tenido, perdón, realizaste la conducta, ¿cuál fue tu nivel de disfrute del 1 al 10? ¿Qué tan importante es para ti poder compartir tiempo con personas del trabajo? Entonces vamos a ir monitoreando. ¿Por qué? Porque esta parte de la ficha del nivel de disfrute de importancia nos va a hacer notar qué conductas necesitamos que pasen más y qué conductas por ahí necesitamos que pasen menos porque no nos están beneficiando. ¿Ok? ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta, duda? ¿Vamos bien? Espero que sí. Entonces, una vez que hemos lanzado esta ficha de monitoreo, hemos hecho objetivos, actividades, una actividad a la vez por hacer, muy chiquitas también, vamos a generar acuerdos. Estos acuerdos tienen, bueno, uno, para poder incluir personas que puedan servir de acompañamiento, de soporte y de empuje a realizar la conducta. ¿Sí? Entonces, los acuerdos se pueden utilizar para incluir personas significativas, para pedir ayuda de forma efectiva, directa y clara. Esto es específicamente lo que necesito de ti, para fomentar independencia. Y bueno, luego vamos a ir fomentando independencia a mediano y largo plazo. Pero en un inicio, si el cuadro depresivo es moderado a grave, sí vamos a necesitar quizá que alguien más pueda estar allí detrás. Al trabajar sobre los acuerdos es necesario especificar la actividad sobre la cual se va a buscar ayuda, la persona o personas que estarán involucradas, quienes van a ser, de qué manera esta persona puede ayudarnos, cómo se va a pedir ayuda y el pedido concreto debe incluir qué es lo que quiero lograr y cómo puede ayudarnos. ¿Ok? Entonces esto lo vemos también en sesión y la fichita de acuerdo sería similar a esta. Puede ser por escrito. Usualmente con pacientitos así, puede ayudar mucho el que vean hojas, el que vean que están generando acuerdos, el que están firmando compromisos. ¿En qué actividad podría ser útil la ayuda de otra persona? Bueno, en despertarme para salir a caminar o despertarme para tomar desayuno, por ejemplo, que es en la mañana. Persona que podría ayudarme con esta actividad, mi mamá, mi enamorado, mi mejor amiga, persona que sabemos que sí se puede comprometer con este apoyo. ¿Y de qué manera podría ayudar? Yendo a desayunar conmigo, cosa que me despierte y desayuno conmigo, o llamándome para recordarme que tengo que despertarme para, levantarme para preparar el desayuno. 3, haciendo una videollamada mientras observa que estoy haciendo lo que acordamos. ¿Sí? Entonces, vamos viendo estos acuerdos. Ahora, todo suena bastante bien en el objetivo y en realidad el ideal es que esto funcione y que puedan hacerlo según al pie de la letra y los acuerdos que vamos teniendo sesión tras sesión, pero sabemos que justamente las características, el criterio del diagnóstico dificulta que algunas cosas puedan ir ocurriendo. ¿Sí? La desmotivación, las dificultades para involucrarse en actividades, etc. Entonces, este cuadrito puede ser una guía de cómo manejar si es que la persona ha tenido alguna dificultad, ya sea en llenar la ficha, ya sea en practicar algunas de las actividades que quedamos o en lo que puede interferir, ¿sí? Para los terapeutas que han llevado la especialidad en DBT, cuando una conducta no pasa y queremos que ocurra, lo que hacemos es el missing link, este eslabón perdido. Esto es muy similar. Por ejemplo, no hice la tarea. ¿Qué ocurrió para que no hicieras la tarea? ¿Se olvidó o recordó en momento inapropiado? Si me olvidé, si la respuesta es sí,
Entonces, control de estímulos. ¿Qué cosa podría ayudarte a recordar que tienes tarea? ¿Sí? ¿Qué podría? Una alarma, pegar post-its, qué sé yo. Si la respuesta es no, no me olvidé, entonces, ¿por qué no lo hicimos? ¿La actividad era placentera o importante para ti? Si la respuesta es no, bueno, entonces vamos a buscar otra actividad que sí sea importante o placentera. Si la respuesta es sí, es ver el grado de dificultad que pudo haber tenido esa conducta. Quizás esa conducta sí era placentera, no sé, el objetivo era que vaya a correr 5 vueltas al parque, que para ella quizá antes era muy placentero, pero por el estado en el que está siendo muy complejo. Entonces, si la respuesta es sí, volver a la jerarquía, la resolución de problemas y acuerdos. Si la respuesta es no, brindamos nuevamente psicoeducación y vemos que está interfiriendo, que no se comprendió bien sobre el propósito de la activación conductual, porque necesitamos que hayan conductas para generar el cambio directo en su estado de ánimo. ¿Ok? Bien. Y bueno, la tercera etapa, finalmente, ya cuando hay un equilibrio en la estabilidad de la persona, es el mantenimiento. Durante el tratamiento vamos a ir generalizando las conductas, que esto que hice aquí, que me funcionó en mis valores, en mi valor asociado a la familia, pueda quizá asociarlo a mi valor social, al área, perdón, al área vital de mi comunidad, de mi trabajo, la integración, la prevención de recaídas, eh, poder hacer un trabajo preventivo con el paciente, identificando cuáles podrían ser posibles situaciones de vulnerabilidad, como el ambiente, qué conductas, cuáles serían como esas conductas antidepresivas que nos ayuden, que si yo me mantengo haciendo ejercicio, dándome tiempo para dibujar, dándome tiempo para descansar, pueden ayudar mucho a disminuir esas vulnerabilidades. Y generar un plan de afrontamiento post-tratamiento, es decir, para esta prevención de recaídas. ¿Ok? Bien, entonces, por ahí, hasta aquí hemos terminado. Entiendo, a ver, hay una pregunta. Si el sistema de soporte familiar, en vez de ayudarlo, genera un sistema de miedo en el niño y lo invalida, ¿cómo se puede trabajar en este caso con el niño con la activación conductual? Ya, algo que tenemos que tener presente es que la activación conductual necesita mucho el compromiso del paciente para poder intervenir. Y usualmente esta intervención es para adultos, ¿sí? Jóvenes adultos que quizá tienen mayor capacidad para moverse en el ambiente. En niños sí o sí necesitamos la supervisión de los padres, ¿ok? Y aquí la psicoeducación va a ir muy centrada también a los papás. Entonces, posiblemente aquí vamos a necesitar un espacio extra para brindarle información a los papás de qué es lo que está pasando su hijo, su hija en este momento, cómo esta terapia va a ayudarlos, ¿sí? Que entiendan cómo funciona la terapia y en qué, y ahí los añadiríamos en los acuerdos, cómo ellos en conductas específicas, vamos a como que explicarles en manzanitas, esto es lo que usted tiene que hacer en específico. Por allí vamos añadiendo psicoeducación sobre el tema de la invalidación, vamos explicándoles en la primera evaluación que tenemos con este adolescente, entiendo que me mencionabas 14 años aprox, vamos en esta primera parte de recojo de información, vamos a entender posiblemente las razones por las que en este momento se generó este episodio depresivo, que puede estar asociado a la familia. Entonces vamos a psicoeducar de el efecto de esa invalidación y de ese pobre apoyo, soporte que tiene en el niño. Por ahí hacer un análisis funcional, perdón, un análisis de la conducta, de cómo la familia cuando ingresa a este análisis genera el efecto de, ¿ok? Pero de hecho que en niños y adolescentes sí o sí necesitamos la supervisión y el acompañamiento de un adulto, ¿no? Porque se nos complica más. A no ser, igual hay muchos adolescentes que son súper capos y tienen un nivel de resiliencia también bastante importante que incluso quizá
hacen un doble trabajo, un doble esfuerzo, ¿no? Eso va a depender mucho de cómo nosotros podamos ver o involucrar a las personas adecuadas en el tratamiento. Y si la familia no es una opción, en el peor de los casos, es ver quién sí podría ser una opción. Algún amigo, alguna amiga, ¿sí? Y que el paciente en las áreas vitales, ¿sí? No solo se enfoque en la familia, porque no todo está en su control, sino que intente enfocarse en otras áreas hasta salir del episodio depresivo y luego veremos cómo trabajamos el ámbito familiar, que ya sería otro tipo de intervención posiblemente. Sí, no sé, Nicole, si por ahí te di quizá cierta luz. Genial. Bien. Eh, yo he ido bastante rápido porque si bien es cierto, una de las ventajas de esta intervención es que es bastante accesible para los profesionales y no toma mucho tiempo en poder recibir las herramientas, pero claro, se necesita más de una hora o quizás de un entrenamiento por ahí de unas cuantas horas para tener herramientas más específicas, clarificar quizá más dudas y hacer también todo un proceso de evaluación más efectivo. He intentado quizá resumir un poquito de lo que es esta intervención, de la efectividad que tiene y espero también haber activado mayor curiosidad en esta intervención para aquellos que son profesionales y que trabajan con pacientes con estas problemáticas, pues puedan sumar en sus herramientas y nada, espero que sea de beneficio.